buenas noches, un saludo cordial para todos, espero se encuentren bien. Vamos a abordar un tema muy interesante, muy apasionante dentro de la especialidad de la cardiología, como es la enfermedad coronaria. Esta enfermedad tiene bastante sinonimia. También se la denomina cardiopatía coronaria crónica, cardiopatía isquémica crónica, enfermedad de las arterias coronarias, y el denominador común es la enfermedad llamada aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad sistémica multifactorial que afecta a las arterias coronarias, y con el tiempo estas arterias coronarias sufren un proceso que se llama, es un proceso crónico que las va obstruyendo hasta que en algún momento la obstrucción es total y el miocardio sufre la isquemia miocárdica. Sin embargo, lo que nos vamos a referir fundamentalmente es a los síndromes coronarios agudos. Este término de síndrome coronario agudo engloba tres entidades clínicas: la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin onda Q y el infarto agudo de miocardio con onda Q. O sea, infarto sin onda Q e infarto con onda Q y la angina inestable. Lo que ha pasado con el tiempo es que la mayor parte de las internaciones ahora son por angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q. Ha superado a la casuística de los infartos agudos de miocardio con onda Q. Entonces eso es lo que fundamentalmente vamos a ver, los síndromes coronarios agudos. En esta diapositiva quiero mostrarles que en general el ataque cardíaco es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero las mujeres cuando sufren un ataque cardíaco tienen una tasa más alta de mortalidad que los hombres. Una diferencia importante en cuanto al género también es que las mujeres se llegan a infartar 10 años después que los hombres. Es decir, la mujer se infarta cuando llega a la menopausia. Se puede infartar a una mujer a edades más tempranas cuando esa mujer tiene fuertes factores de riesgo coronario, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión, consumo de tabaco, dislipidemia, o que haya herencia familiar. Por lo tanto, la incidencia de enfermedad coronaria en mujeres después de la menopausia es de 2 a 3 veces mayor que en las mujeres de la misma edad antes de la menopausia. La aterosclerosis es una enfermedad extremadamente frecuente, es la principal causa de muerte en todos los países del mundo, y en esta diapositiva se ve que a medida que uno se envejece, nuestras arterias coronarias se van obstruyendo con el pasar del tiempo. Entonces, esta es la enfermedad causante de la cardiopatía coronaria y de los síndromes coronarios agudos, la aterosclerosis. Existe una prevalencia muy grande de aterosclerosis por el hecho de que hay una tasa elevada de factores de riesgo cardiovascular, como ser la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, la dislipidemia. El 80% de los casos de un ataque cardíaco se deben a 4 factores de riesgo cardiovascular.
los más fundamentales: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia o la dislipidemia y el consumo de tabaco, asociados a la inactividad física, a la obesidad y al estrés. Estos son factores de riesgo que la literatura mundial los ha denominado modificables. Por el contrario, hay factores de riesgo cardiovascular que no se pueden modificar, como ser el género, la edad, la herencia. El género, en relación a que las mujeres se infartan con menor frecuencia que los hombres, pero se mueren más cuando sufren el evento coronario. En cuanto a la edad, el hombre se infarta a una edad promedio de unos 60, 65 años y la mujer se infarta a edad más tardía. Y el peso de la herencia es fundamental porque la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, tiene una arquitectura genética muy importante dentro de esta patología. Estos son los factores de riesgo que la literatura mundial los llama tradicionales. Sin embargo, el foco de la investigación ahora está en relación a otros factores de riesgo que se los llama factores no tradicionales. Y entre estos está el hecho de que muchos enfermos sufren evento coronario agudo por un exceso de fibrinógeno en plasma, por un exceso de la proteína C reactiva, está asociado a un exceso de proteína C reactiva y a una deficiencia de homocisteína. Entonces, inclusive se está hablando mucho de que las placas ateromatosas pueden ser producto de un proceso infeccioso tipo clamidia. Entonces la investigación está haciendo esa rotación porque se ha visto que hay muchos enfermos que sufren eventos coronarios y no tienen factores de riesgo, estos factores de riesgo clásicos. Sin embargo, cuando uno está enfrentándose a un paciente con alta sospecha de que es un evento coronario agudo, siempre debe investigar si el paciente tiene estos factores de riesgo tradicionales. En esta diapositiva se ve acá una arteria coronaria normal. Estas son las arterias subepicárdicas, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que nacen de los senos de Valsalva. Un paciente está asintomático en tanto y en cuanto la arteria coronaria, el proceso obstructivo, no supere el 85% de la luz de la arteria coronaria. Cuando esa placa de ateroma disminuye el flujo coronario más del 85%, recién el paciente puede tener el famoso síntoma, el síntoma más importante con el cual se manifiesta el síndrome coronario agudo o la enfermedad coronaria, que es la angina, el dolor del pecho, el angor, que también se llama. Entonces, para que el paciente sufra, para que se torne sintomático el paciente, tienen que pasar muchos años, y durante este tiempo el paciente puede transitar asintomáticamente. Solo una prueba provocadora de isquemia, como ser una prueba de esfuerzo, puede poner en jaque a las arterias coronarias, y el paciente, cuando se le hace una prueba de esfuerzo de 12 minutos, un test ergométrico, por cinta rodante o por una bicicleta ergométrica, el paciente, al aumentar la demanda miocárdica de oxígeno y las arterias coronarias no le pueden ofertar la cantidad suficiente de sangre, entonces ese paciente empieza con el dolor del pecho. Y eso es porque el proceso, la placa ateromatosa, ha llegado a obstruir más del 85% de la luz de la arteria coronaria. Esto es lo que decíamos anteriormente: la aterotrombosis, o sea, la aterosclerosis, es la causa principal de muerte en todo el mundo.
Aquí vemos la aterotrombosis como una enfermedad vascular multisistémica porque como es una enfermedad multisistémica, un paciente puede sufrir simultáneamente un evento coronario con un evento cerebrovascular porque las placas ateromatosas no siempre pueden estar solamente en las arterias coronarias. Las placas ateromatosas pueden estar en el territorio cerebral y en el territorio vascular periférico. Entonces, la aterosclerosis es una enfermedad extremadamente frecuente y se comporta como la principal causa de muerte en el mundo. Debemos recordar que el flujo coronario normal en condiciones, es decir, en condiciones normales, en reposo, es de cada minuto por las arterias coronarias pasan 225 mililitros. No debemos olvidar que el corazón se perfunde durante la diástole, por eso es que la taquicardia es deletérea para el corazón. Y la taquicardia en un paciente que ha sufrido un evento coronario es deleterio. ¿Por qué? Porque como el corazón se nutre en diástole, el corazón que está latiendo a una frecuencia cardíaca elevada disminuye el tiempo diastólico, que es el momento en que se nutre el miocardio. Entonces, importantísimo es este dato. Un corazón cuanto más late, gasta más oxígeno. Y en un paciente que está sufriendo un evento coronario agudo, a ese corazón tenemos que llevarlo a una frecuencia cardíaca lo más bajo posible para que ese consumo miocárdico de oxígeno sea mejor. ¿Cómo se presenta la enfermedad coronaria desde el punto de vista clínico? Hemos dicho que el proceso de la aterosclerosis, el proceso por el cual nuestras arterias coronarias se van obstruyendo, es un proceso largo. Y durante ese trayecto, durante ese tiempo, el paciente puede estar totalmente asintomático. Es típicamente un paciente hipertenso, diabético, dislipidémico, consumidor de tabaco, que tiene el factor de riesgo, pero no tiene ninguna manifestación clínica de enfermedad coronaria. Y eso es por el hecho de que todavía no ha llegado a ese 85% de obstrucción de la arteria coronaria. Cuando supera ese 85%, recién el paciente puede manifestar uno de los síntomas que expresa que hay un problema de las enfermedades coronarias, de la enfermedad coronaria, que es la angina crónica, porque la angina crónica se define como aquel paciente que tiene un dolor del pecho, un malestar en el pecho cada vez que hace un esfuerzo. Y el esfuerzo es el mismo. Por esa razón se la denomina angina crónica estable. Entonces, ¿qué hace el enfermo? Camina 2 cuadras y tiene que pararse porque le duele el pecho. Se coloca debajo de la lengua una tableta de isordil, de dinitrato de isosorbide, y pasa el dolor. O sea, deja de hacer el esfuerzo y el dolor del pecho pasa. A eso se llama angina crónica. Eso es cuando eso expresa que el paciente tiene una enfermedad coronaria que es de tipo crónica. Y la otra forma de presentación es, y es a lo que nos vamos a referir fundamentalmente en esta exposición, es el síndrome coronario agudo, que se expresa como un paciente que tiene una angina que ha dejado de ser estable y ahora es inestable. El infarto agudo de miocardio sin onda Q, el infarto agudo de miocardio con onda Q, y muchos enfermos no tienen la suerte de sobrevivir, hacen una muerte cardíaca súbita, y si el paciente no ha tenido la suerte de recibir una resucitación cardiopulmonar, pues puede morir. Entonces a eso denominamos muerte súbita cardíaca. Si se salva el paciente, si logra ser atendido en la atención primaria de salud o en un hospital y sobrevive, a eso se llama la muerte cardíaca recuperada. Y a estos enfermos hay que hacerles seguimiento porque puede recurrir el evento coronario, el evento de la muerte súbita.
Entonces estas cuatro formas de presentación son las que, fundamentalmente las tres primeras son las que vamos a ver en esta exposición. A esto es lo que se llama el síndrome coronario agudo, que es el motivo de internación dentro de esta patología crónica que es la enfermedad coronaria. Entonces, los pacientes que están que tienen una placa ateromatosa, pero que no ha superado ese 85% de obstrucción, a esto se llama la aterosclerosis subclínica, y lo ideal sería pesquisarlo a los enfermos en esta etapa. Y en esta etapa se pesquisan a los enfermos a través de pruebas especiales. Por ejemplo, cualquier dolor del pecho en un paciente que tiene factor de riesgo coronario, que está superando, un varón que está superando los 50, 60 años, yo puedo pedirle una prueba de esfuerzo, o una prueba que se llama una prueba de apremio. Entonces, a través de esta prueba yo puedo detectar esa aterosclerosis subclínica. Y si el paciente, esa prueba le sale positiva, por ejemplo, hablemos de la prueba de esfuerzo, si la prueba le sale positiva, ese paciente tiene que ir a una coronariografía para definir cómo están sus arterias coronarias, para ver si están con las placas, si las arterias están obstruidas, y tomar una decisión. Entonces, la aterosclerosis subclínica se detecta a través de pruebas especiales. Lo otro que se hace es medir el calcio coronario. También eso se hace para saber si las arterias coronarias están sufriendo el proceso de aterosclerosis. Pero lo que vamos a ver fundamentalmente son los síndromes clínicos. El síndrome coronario agudo como tal, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, que puede ser con onda Q o sin onda Q. Resulta que hay muchos enfermos también que nunca han sufrido un síndrome coronario agudo, es decir, nunca se han internado por un síndrome coronario agudo. Y resulta que cuando pueden llegar a una etapa de insuficiencia cardíaca, van al médico ya con síntomas de insuficiencia cardíaca, el médico lo empieza a explorar, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, se le pide una radiografía de tórax, está dilatado el corazón, se le hace una ecografía cardíaca y la fracción de eyección está menos del 40%, entonces ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Si no es por hipertensión, si no es por alguna otra cardiopatía, tipo Chagas, por ejemplo, o una cardiopatía congénita, o no es por hipertensión arterial, un hipertenso que se dilató, entonces yo tengo que etiquetar que la insuficiencia cardíaca de ese enfermo es secundaria a una isquemia crónica silente. Es decir, el paciente nunca tuvo un síndrome coronario agudo, puede ser que nunca tuvo un episodio de angina crónica, pero se dilató. Entonces, ese paciente está en insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es la causa? La enfermedad de las arterias coronarias, la aterosclerosis. Ese músculo ha estado isquémico crónicamente y ha llegado a la insuficiencia cardíaca. La isquemia miocárdica se valora, se traduce en el electrocardiograma a través de esta onda T, que está invertida. Entonces la isquemia yo la puedo advertir en un electrocardiograma mirando las ondas T. Entonces si yo veo ondas T, aunque no es la única causa, la enfermedad coronaria que produce ondas T negativas, una T invertida que tiene que ser simétrica, pero yo lo que tengo que observar cuando yo sospecho un problema coronario es mirar la onda T, que significa isquemia. Entonces la onda T denota la isquemia. Lo otro que tengo que mirar yo en el electrocardiograma es el segmento ST. Normalmente el segmento ST es isoeléctrico. Cuando el segmento ST se va para arriba, a eso se llama la elevación del segmento ST o el supradesnivel,
y eso indica lesión. O sea que cuando el ST se va para arriba, hablamos de supradesnivel y eso significa una lesión subepicárdica. En cambio, cuando el ST se deprime, se va para abajo de la línea isoeléctrica, a eso se llama isquemia lesión subendocárdica. Lesión subepicárdica y lesión subendocárdica. Entonces, la isquemia la veo en la onda T, a través de la onda T. La lesión la veo valorando el segmento ST. En la isquemia las alteraciones son puramente bioquímicas, iónicas y enzimáticas y son reversibles en la mayoría de los casos. Tenemos dos tipos de isquemia según la localización en el miocardio: la isquemia subendocárdica y la isquemia subepicárdica. En la isquemia subepicárdica, la repolarización no puede empezar en epicardio, se inicia en el endocardio y progresa hacia el epicardio. ¿Cómo la vamos a ver? Con una onda T negativa, picuda en el electrocardiograma. La isquemia subendocárdica, yo voy a ver ondas T picuda, pero positivas. Ondas T picudas y positivas. Eso es la isquemia subendocárdica. La lesión corresponde a un grado de alteración miocárdica más acentuado, pero todavía el miocardio es recuperable, reversible. En realidad, cuando uno trata a un paciente con un síndrome coronario agudo, es tratar esta lesión, evitar esta lesión para que no pase a la siguiente fase, que es la necrosis, porque ahí ya se muere el tejido miocárdico. La lesión subendocárdica, es decir, aquella lesión que afecta a capas más profundas, desplaza el segmento ST, hemos dicho, hacia abajo. Hay una depresión del segmento ST. Recordemos que el segmento ST es isoeléctrico. Aquí nosotros vemos en este trazado electrocardiograma con las dos derivaciones, las derivaciones del plano frontal y las derivaciones del plano horizontal, donde yo veo que hay una depresión del ST, es en D2, en D3 y en ABF. Entonces esto habla de una lesión subendocárdica. Y lo propio estoy viendo en B3, en B2 y en B3. O sea, aquí en D3 y en ABF se ve un ST deprimido. O sea, no está sobre la línea isoeléctrica, porque normalmente el ST isoeléctrico, si nosotros vemos aquí en estos tres trazados en la derivación ABF, que es la derivación estándar para la cara inferior del corazón, se ve una depresión del ST. Aquí están las flechas rojas que indica que el ST está deprimido. Entonces quiere decir que hay una lesión subendocárdica. Y este patrón electrocardiográfico es característico de aquel paciente que tiene un síndrome coronario agudo tipo angina inestable. Si un paciente viene con dolor del pecho a la guardia, a la emergencia, un hombre de 50 años y tiene factores de riesgo y viene por un dolor del pecho, yo le hago un electrocardiograma y encuentro esta depresión del ST, entonces lo voy a catalogar como un síndrome coronario agudo tipo angina inestable. Se le hace tratamiento y eso va a mejorar sustancialmente. Entonces, los cambios electrocardiográficos cuando son agudos, eso denota que el evento también es agudo. La lesión subepicárdica, en la lesión subepicárdica ocurre todo lo contrario. El ST es hacia arriba, hay un supradesnivel del ST. La lesión subendocárdica es hacia abajo, se deprime, hay depresión del ST, en cambio en la lesión subepicárdica el ST se va para arriba. Y finalmente, cuando yo no soluciono la isquemia ni la lesión, eso va a progresar
el término necrosis es un término anatomopatológico y se expresa en el electrocardiograma a través de las ondas Q. La onda Q debe medir, para hacer onda Q debe medir 1/3 de la onda R. Tiene que ser la tercera parte y siempre es hacia abajo, es negativa. Cuando un enfermo ha superado un infarto agudo de miocardio, ha sido intervenido, por ejemplo, se trató bien, llegó a tiempo al hospital, el médico le hizo el diagnóstico, lo revascularizó, lo llevó a una sala de hemodinamia, le destapó la arteria, ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando se le hace un electrocardiograma después de un tiempo, lo que yo voy a ver como secuela de ese infarto es la necrosis. ¿Dónde la voy a ver? Como onda Q. Entonces, yo puedo, esa es la ventaja del electrocardiograma, que me permite ver en forma retrospectiva si el paciente sufrió un ataque cardíaco. Entonces, la necrosis, mientras más profunda es la onda Q, es mayor la necrosis. Aquí se ve pequeña la onda Q, tal vez no cumple los criterios de ser la tercera parte, pero aquí se ve una onda T negativa. Muchas veces las ondas T negativas persisten por mucho tiempo en el paciente que ha sufrido un ataque. Antes del año 1980, los infartos no se llamaban infartos con onda Q y infartos sin onda Q. A los infartos sin onda Q se les llamaba no transmurales y a los infartos con onda Q se les llamaba transmurales. Eso pasó a la historia. Ya se cambió ese concepto porque se vio de que muchos pacientes que se los catalogaban como infartos no transmurales en realidad eran transmurales. Ocupaban toda la pared del miocardio. Ahora la terminología es infarto con onda Q, infarto sin onda Q. El electrocardiograma es fundamental en la enfermedad coronaria. Constituye un criterio diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. O sea, para hacer diagnóstico de un síndrome coronario agudo necesito 3 criterios. El criterio electrocardiográfico, el criterio clínico y el criterio enzimático. Hay que pedir enzimas cardíacas que indican la injuria a nivel del miocardio. Entonces, es un criterio para hacer diagnóstico. A través del electro yo me voy a orientar, voy a localizar la arteria obstruida, la ARI que se llama, la arteria responsable del infarto, es decir, las 12 derivaciones del electrocardiograma, yo tengo que analizarla y voy a poder saber cuál es la arteria que está obstruida. Y dependiendo cuál arteria está obstruida, si es la coronaria derecha o la coronaria izquierda, eso tiene relación con el pronóstico. Entonces, el electrocardiograma nos permite también, nos informa en el pronóstico. Mientras más caras estén comprometidas, peor es el pronóstico. Permite monitorizar la isquemia, es decir, yo puedo, cuando un enfermo se interna por un síndrome coronario agudo, sea por una angina inestable o un infarto, el hacerle electrocardiograma en forma repetitiva, cada día, cada 12 horas, cada 3 horas, me va a permitir saber si están mejorando los cambios electrocardiográficos. Ingresó con onda T y ahora ya sus T son positivas. Cuando ingresó con el dolor del pecho, el ST estaba deprimido, ahora ha mejorado, ya no está deprimido. Entonces, a través de eso me permite monitorizar la isquemia. El electrocardiograma también es la herramienta insustituible para indicar la trombolisis. Es decir, como ya lo vamos a ver, el síndrome coronario agudo, hay pacientes que necesitan una droga trombolítica y hay pacientes que no se le debe indicar droga trombolítica, y eso no se determina a través de la clínica, se determina a través del electrocardiograma. Y como hemos dicho, el electrocardiograma permite detectar la isquemia a través de las ondas T, la lesión valorando el segmento ST y la necrosis valorando la onda Q. Y discrimina si la lesión es subendocárdica, que siempre es más grave. Cuando hay ST deprimido es más grave que cuando hay ST elevado, porque la lesión subendocárdica afecta a territorios más grandes del miocardio. Entonces, este
Esta diapositiva es fundamental memorizarla, entenderla, para poder tratar a los pacientes que tienen síndrome coronario agudo. Es decir, cuando un enfermo llega a la guardia con un dolor del pecho, el médico tiene alta sospecha que sea un síndrome coronario agudo, lo echa a la camilla, le da las medidas generales, lo monitoriza, le pone una vía y le hace un electrocardiograma. Entonces yo me voy a encontrar con dos tipos de patrón electrocardiográfico. Síndrome coronario agudo, valoro el ST. Si el paciente tiene elevación del ST, fíjense que esta flecha es más gruesa que esta. Entonces, quiere decir que los pacientes que cursan con elevación del ST, la mayor parte van a desarrollar infarto agudo de miocardio con onda Q, es decir, que se van a necrosar. Estos pacientes tienen alto riesgo de morirse porque se va a necrosar el miocardio si yo no trato la lesión. Y una minoría van a ir a infartos que no llegan a desarrollar ondas Q. Por el contrario, el paciente que tiene el síndrome coronario agudo, valoro el ST, pero no está elevado, la mayoría de estos enfermos van a desarrollar una angina inestable. Luego un infarto agudo de miocardio sin onda Q y una minoría van a desarrollar infarto agudo de miocardio con onda Q. Esa es la progresión, la probabilidad. Puede ser esto 50%, esto puede ser 30% y esto puede ser 20%. Entonces, la mayor parte de las veces el paciente que viene con un dolor del pecho que no supera los 30 minutos, pero es un dolor de tipo anginoso, cuando el electrocardiograma muestra un ST deprimido, lo más probable es que se trate de una angina inestable. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos dos eventos coronarios? Angina inestable e infarto. El dolor del pecho en una angina y un infarto puede ser totalmente similar. Lo que prácticamente la diferencia fundamental está en el tiempo. Generalmente cuando es infarto el dolor supera los 30 minutos y en la angina no supera los 30 minutos. Y el electrocardiograma es fundamental. Cuando el dolor del pecho se muestra en el electrocardiograma sin elevación del ST, es decir, con un ST deprimido, lo más probable es que se trate de una angina inestable. En cambio, cuando es infarto y se ve elevación del ST, lo más probable es que se trate de un infarto agudo de miocardio que va a progresar a necrosis. Va a evolucionar con ondas Q. Entonces, en concreto, lo que yo tengo que mirar en el electrocardiograma frente a un enfermo con síndrome coronario agudo es el ST. Si el ST está deprimido, lo más probable es que sea un cuadro anginoso, angina inestable. Si el ST está elevado hacia arriba, lo más probable es que se trate de un infarto agudo de miocardio. Hay tres formas clínicas de angina inestable, que son las formas de presentación, que la vamos a ver posteriormente cuando hablemos de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y que esta clasificación es propuesta por el doctor Eugene Braunwald. El doctor Eugene Braunwald clasificó la angina inestable en tres tipos. Angina de reposo es la que se produce durante el reposo de duración prolongada, habitualmente mayor a 20 minutos, y que se produce en las últimas 48 horas. Angina de reciente comienzo es un paciente que tenía angina crónica estable y en los últimos meses empezó a empeorarse. Y la angina progresiva es también
lo que le ocurre a un paciente que tenía angina crónica estable y posteriormente empieza a ser de mayor duración y el intervalo en intercrisis empieza a reducirse. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio? Dos de estas tres características tienen que estar presentes. El síntoma característico es el ANGOR, el aumento enzimático, las enzimas cardíacas, que es lo que se pide, y el electrocardiograma, que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, como decía la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, y esto fue ratificado por el Colegio Americano de Cardiología, que para hacer el diagnóstico se necesitan dos síntomas. El dolor del pecho, ya en alguna clase lo hemos dicho, qué característica tiene que tener, tiene que ser intenso, como si le apretaran el pecho al enfermo, un dolor inminente de muerte, que se irradia al brazo, que se va a la mandíbula, aunque hay pacientes que tienen síntomas atípicos, pero bueno, el dolor del pecho en un enfermo que tiene factores de riesgo, hay que sospechar que se trata de un síndrome coronario agudo. Hay síntomas atípicos, hay síntomas similes que simulan el dolor del pecho, por ejemplo, un paciente que se despierta en la noche con una fatiga en el pecho, con un disconfort. Eso puede simular también un infarto agudo de miocardio, en el caso, un síndrome coronario agudo, en el caso que el paciente tenga factores de riesgo. Aquí lo importante es la edad y que tenga factores de riesgo. No se puede sospechar un síndrome coronario agudo en un enfermo que tiene 30 años y tiene un dolor del pecho. No está en la edad para sufrir un infarto agudo de miocardio. Este es el caso de un paciente de 55 años que tiene historia de dislipidemia, es fumador desde hace muchos años, portador de hipertensión arterial, sin tratamiento, hipertensión crónica, y dice, después de una discusión, presenta un dolor epigástrico. Uno pudiera pensar que este dolor epigástrico no aleja la posibilidad de que sea un infarto agudo de miocardio. No hay que olvidarse que hay enfermos, pueden tener dolor epigástrico, porque puede ser un infarto de la pared inferior. Los infartos de pared inferior cursan con síntomas gastrointestinales, como es este caso. Tienen síntomas gastrointestinales, pueden tener náuseas, pueden tener vómito, porque la pared inferior asienta sobre el diafragma y el paciente puede tener inclusive hasta hipo. Son infartos de pared inferior que lo confunden al médico. Y no hay que olvidarse que el momento en que se obstruye la arteria coronaria, cuando no pasa sangre, el trombo obstruye totalmente la arteria coronaria, porque el dolor del miocardio es por la isquemia. Entonces, en ese momento el paciente tiene trastornos neurovegetativos. Puede sudar frío, puede ver borroso, se le puede bajar la presión, puede tener bradicardia por efecto vagal. En ese momento es cuando el paciente se infarta. Y esos síntomas hay que investigarlo en la anamnesis. ¿En qué momento el paciente sudó frío? Porque el dolor del pecho lo pudo haber tenido el enfermo, pero en el momento en que ese dolor cursó con síntomas neurovegetativos, sudoración profusa, visión borrosa, se le erizó el cuerpo, pudo tener náuseas, vómito, en ese momento indica que la arteria coronaria se obstruyó. Entonces, recordando, a través del electrocardiograma yo voy a clasificar el síndrome coronario agudo con elevación del ST, sin elevación del ST. Cuando el paciente tiene elevación del ST, lo que hay que hacer es inmediatamente terapia de reperfusión inmediata. O sea, lo que hay que hacer es abrir la arteria coronaria. La forma de abrir la arteria coronaria es de dos maneras: a través de una angioplastía con implante de stent o a través de una terapia trombolítica. Hay que meter por vena una droga que destruye el trombo. En cambio, cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo y no está elevado el ST, más bien está deprimido, los que no se benefician de esto. Hay que hacer una terapia antitrombótica, antiisquémica precoz.
pero no se debe dar trombolítico. Por eso es la importancia que el médico valore el ST. Ante la sospecha de un dolor torácico muy sugestivo de que sea un síndrome coronario agudo, lo que el médico debe hacer es atenderlo en los primeros 10 minutos, echarlo a la camilla, evaluar sus signos vitales, colocar oxígeno por cánula nasal, canalizar una vena con solución salina normal, hacerle el electrocardiograma, darle la aspirina y por lo menos empezar a darle nitrato sublingual, porque son vasodilatadores coronarios, son drogas antianginosas. Los nitratos vienen en diferentes presentaciones. El médico siempre debe tener en la guardia una tableta de Isordil, que es el Isordil sublingual, que viene de 5 miligramos, que se pone debajo de la lengua y se puede colocar en un paciente anginoso cada 3 minutos, cada 5 minutos, hasta que desaparezca el dolor del pecho. Y este nitrato sublingual también nos sirve para discriminar si es angina o es infarto. Cuando es angina, generalmente después de la segunda o tercera tableta el paciente mejora o desaparece el dolor del pecho. Pero cuando no es angina, y es infarto, no desaparece el dolor, sigue. Y los nitratos también vienen para vía endovenosa en ampollas de 25 o 50 miligramos. Hay que darle un analgésico al paciente y se coloca el monitor cardíaco. Estas son las medidas básicas que yo debo adoptar cuando yo sospecho un evento coronario agudo. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial del paciente? Esta abreviatura es mundial, MONA. Un analgésico, la norma dice morfina, pero no siempre es fácil encontrar morfina en los servicios de guardia. El oxígeno, la nitroglicerina. Hay nitroglicerina evidentemente en tabletas, pero nosotros no la tenemos acá. No es fácil encontrar nitroglicerina en tableta. Lo que sí encontramos es el Isordil. La aspirina, generalmente se aconseja 500 miligramos, una dosis inicial masticada. Tiene que masticar el enfermo. Primeros 10 minutos. La historia clínica que uno debe hacer tiene que ser orientada a el tiempo, desde cuándo está con el dolor del pecho, porque lo importante es que yo reperfunda esa arteria lo más pronto posible. Le hago el electrocardiograma, valoro el ST. Entonces, son las medidas iniciales. Lo llevo a la camilla, lo llevo a la sala, donde yo lo voy a atender al enfermo los primeros 20 minutos. Hago el diagnóstico, pongo el monitor cardíaco, le tomo los signos vitales, le pongo oxígeno, le doy el Isordil o la nitroglicerina y le doy la aspirina. Esto salva a los enfermos. Estas medidas básicas que engloba lo que se llama el MONA, salva a los enfermos. Esto le da tranquilidad al enfermo. Inmediatamente hago el electrocardiograma para definir qué tipo de síndrome coronario agudo tengo. Y tengo que tener obviamente a mano lo que se llama el cardiodesfibrilador, el resucitador cardíaco. Lo monitorizo al enfermo. No hay que olvidarse que los enfermos en las primeras horas, una de las principales causas de muerte son las arritmias, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que son las causas de parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, yo tengo que tener a mano. Esto es lo que lo salva a los enfermos. Si un paciente hace paro cardíaco por el infarto, por una arritmia, y yo no tengo este monitor, tiene poco chance de sobrevivir el enfermo, si no lo tengo el aparato a mano. Este es el trazado de un paciente que hace una fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro cardíaco. Aquí el corazón no bombea sangre, el paciente está en paro cardíaco. El electrocardiograma decíamos que nos sirve para localizar la arteria responsable del infarto. Entonces aquí están las 12 derivaciones y ya hay la ciencia ha demostrado, los estudios han demostrado que
el electrocardiograma nos permite localizar la arteria responsable del infarto y eso tiene una connotación pronóstica. Entonces vamos a empezar con viendo el infarto de la pared inferior. ¿Dónde yo voy a ver, cómo yo voy a saber que la arteria responsable del infarto es, o sea, que la cara que está afectada es la pared inferior? A través de estas tres derivaciones que están en amarillo. D2, D3 y ABF son las derivaciones que se correlacionan con la cara inferior del corazón. Y la cara inferior del corazón está irrigada por la arteria coronaria derecha. Entonces, este es un trazado electrocardiograma donde se ve un supradesnivel del ST en D2, en D3 y en ABF. Está bien subrayado aquí, está encerrado, como el ST se ha ido para arriba. El ST se ha ido para arriba. Entonces, un síndrome coronario agudo con ST elevado. Lo más probable es que este enfermo, si yo no la abro la arteria inmediatamente, va a desarrollar ondas Q. Y si desarrolla ondas Q es porque se ha necrosado el músculo cardíaco. Y si se necrosa el músculo cardíaco, este paciente tiene alto riesgo de morirse porque va a ser un shock cardiogénico, va a entrar en insuficiencia cardíaca y se va a quedar con el tiempo en insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reperfundir la arteria. Entonces, hay un supradesnivel en la pared inferior de D2, D3 y ABF. Pero fíjense ustedes que también acá hay un ST que está deprimido. Hay un ST que está deprimido. En B1, en B2, al revés de acá. Acá está elevado y acá el ST está deprimido. B4, fíjense que está también deprimido. Normalmente el ST tiene que ser isoeléctrico y aquí está deprimido. Entonces, ahí en el electrocardiograma uno puede encontrarse ST elevado y ST deprimido. Pero esta depresión del ST es un reflejo del supradesnivel. Son cambios a distancia, o sea, lo que uno tiene que mirar fundamentalmente en el síndrome coronario agudo es para determinar cuál es la arteria que está tapada, que está obstruido, es el ST elevado. Allá donde está el ST elevado, allá está la arteria responsable del infarto. Y hemos dicho entonces que cuando el problema está en D2, en D3 y en ABF, estamos hablando de que la arteria, la cara que está lesionada es la cara inferior del corazón. Y la cara inferior del corazón está irrigada por la arteria coronaria derecha. Este es un electrocardiograma también donde se ve un supradesnivel en D2, en D3 y en ABF. Entonces, cara inferior. Pero fíjense que en ABL el ST está deprimido, D2, D3 y ABF, perdón. Este es un D2 largo. Esta es una derivación D2 larga. D2, D3 y en ABF hay supradesnivel. Pero fíjense que en B1, en B2 y en B3 el ST está deprimido. Estos son cambios a distancia. Pero el paciente que tiene un problema con la cara inferior, que está tapada la arteria coronaria derecha y se expresa en la cara inferior, si solo tiene este supradesnivel en D2, en D3 y en ABF, es menos grave que cuando se acompaña de un ST deprimido en las derivaciones B1, B2 y B3. Es más grave. Cuando es solamente en D2, en D3 y en ABF, es menos grave que si se acompaña de depresión del ST en B1, en B2 y en B3. ¿Qué vemos aquí? Una combinación en realidad, porque vemos un ST elevado en D2, en D3 y en ABS, casi similar al anterior. ¡Ay caramba! Pero también yo veo un ST elevado en B4, en B5 y en B6.
B3, B4. Entonces es un infarto que está comprometiendo dos caras del corazón, la cara anterior y la cara inferior. Hay infartos, hay situaciones en que las dos arterias del corazón pueden estar obstruidas. Entonces se pueden combinar. Este trazado electrocardiograma muestra un supra de nivel en D2, en D3 y en ABF. Pero, ¿qué significa esta R? Fíjense acá, este trazado, aquí no se ve B1, B2 y B3, se salta de 1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Aquí tendría que venir B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero se ha hecho con la finalidad siguiente. ¿Qué significa esta R? Todo paciente que debuta con un infarto de la pared inferior, hay que hacerle lo que se llama las derivaciones derechas. Esta R significa ROAI, que significa derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que además de poner los electrodos en la forma convencional hacia la izquierda, o sea, sobre el área precordial, los electrodos debo ponerlo hacia el lado derecho. B1, B2, B3, B4, B5, B6 a la misma altura, pero hacia el lado derecho. ¿Y para qué se hace esto? Para determinar si el infarto no ha comprometido el ventrículo derecho. Entonces, simultáneamente a todo enfermo que hace un infarto de la pared inferior, hay que hacer lo que se llama derivaciones derechas. Hago uno normal y hago uno cambiando los electrodos, ya no a la izquierda, como habitualmente se hace, porque el corazón, las 2/3 partes están al lado izquierdo. Tengo que colocar esos electrodos al lado derecho. Estamos hablando de los electrodos del plano horizontal. El resto de los electrodos quedan en su lugar nomás. ABR, ABL, brazo derecho, brazo izquierda, pierna izquierda y pierna derecha. Eso no se mueve. Lo que voy a mover son los electrodos del plano horizontal. ¿Y cómo voy a saber que ese trazado es de derivaciones derechas? Porque se coloca B1R, B2R, B3R, B4R, B5R y B6. ¿Y cuál es la que se valora? ¿Qué derivación es la que se valora para saber si el infarto ha comprometido el ventrículo derecho? El B4R, la derivación en B4. Cuando está supradesnivelado, quiere decir que ese infarto de la cara inferior se ha complicado con un infarto del ventrículo derecho. El médico que no hace esto, que no hace derivaciones derechas, es porque se ha descuidado. Eso es una irresponsabilidad, porque el 30% de los pacientes que hacen infarto agudo de miocardio de cara inferior se pueden complicar con infarto de ventrículo derecho y tienen peor mortalidad. Esto es una coronariografía del atlas de Netter, donde se ve la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha se ve así. Se inyecta una sustancia de contraste que es la urografina. A través de la arteria femoral se llega a las arterias coronarias y se inyecta la sustancia de contraste. Esto lo hacen los cardiólogos intervencionistas en una sala de hemodinamia para ver cómo está la arteria coronaria, si está obstruida. Mientras más proximal al nacimiento en los senos de Valsalva, mientras más proximal es la obstrucción, si aquí está el trombo, es más grave, porque afecta a un territorio más grave. La arteria coronaria derecha tiene una rama terminal que se llama la arteria descendente posterior, que es la que llega a la pared inferior del corazón. Una de las primeras ramas que da la arteria coronaria derecha es la rama para el nodo sinusal. Y por eso es que los pacientes cuando el trombo está bien acá arriba, proximal al nacimiento de la arteria coronaria en el seno de Valsalva derecho, se puede comprometer la arteria sinusal y por lo tanto el nodo sinusal se torna isquémico y ese paciente puede tener bradicardia porque está isquémico el nodo sinusal.
La arteria coronaria derecha también da una arteria para el tracto de salida del ventrículo derecho, que se llama la arteria conal, que es esta arteria de aquí, la arteria conal para el tronco pulmonar. Entonces, el infarto de pared inferior yo lo voy a buscar como un supraesnivel en estas tres derivaciones, D2, D3 y ABF, a través de un supraesnivel. Y si hay onda Q es que ya está necrosado, es que ya han pasado las horas. ¿Qué características tiene un infarto de la pared anterior? Fíjense que aquí hay un trombo en el tercio medio de la arteria coronaria derecha. Este sería el tercio proximal y este es el tercio distal. Entonces aquí el trombo está a nivel del tercio medio. Hay una lesión crítica, hay una placa ateromatosa que se ha roto. A eso se llama el accidente de placa. Se rompe la placa ateromatosa, se forma el trombo y se obstruye la arteria coronaria. Entonces hay una agregación plaquetaria y por eso es que se dan los antiagregantes plaquetarios en el evento coronario, ¿no es? Entonces la arteria coronaria derecha. Estos infartos de la pared inferior son de menor extensión porque solamente afectan a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Son de menor repercusión hemodinámica. Pueden tener trastornos de conducción auriculoventricular y generalmente son supraisianos, es decir, están por encima de las de His. La arteria culpable del infarto de la pared inferior es la coronaria derecha, que se abrevia CD. Tienen una respuesta vagotónica. Estos enfermos pueden cursar con bradicardia, con hipotensión arterial, pueden tener síntomas gastrointestinales. Mucho cuidado, porque pueden simular algún problema gastrointestinal cuando se infarta la pared inferior, porque la pared inferior del ventrículo izquierdo descansa sobre el diafragma. El diafragma está está inervado por el nervio frénico y estos pacientes pueden tener inclusive hasta hipo. A todo paciente con infarto de pared inferior hay que hacerle lo que se llaman las derivaciones derechas, que es lo que hemos dicho anteriormente. Este es un paciente que tiene un supradesnivel del ST en D2, en D3 y en ABF. Pero cuando aquí están las derivaciones, B1R, B2R, B3R, B4R, B5R, quiere decir que el médico le hizo el electrocardiograma convencional 1 y esto es un electrocardiograma de derivaciones derecha. Y aquí para el signo que delata, que demuestra que está también comprometido el ventrículo derecho es el supradesnivel en B4R. Aquí dice: nótese la elevación del ST en precordiales derecha. Cambios recíprocos en D1 en ABL. Fíjense que está deprimido en D1 y en ABL. Entonces, este es un infarto de pared inferior complicado con infarto de ventrículo derecho y es más grave. Por esa razón, los infartos de pared inferior tienen dos subgrupos que son de mayor riesgo que cuando es solamente la pared inferior. Aquellos que tienen ST deprimido en precordiales derecha, que es lo que hemos visto, en B1, en B2, si el ST está deprimido, es de mayor riesgo que cuando es solamente la pared inferior, D2, D3 y ABF. Y cuando afecta al ventrículo derecho, estos enfermos también son de mayor gravedad, tienen mayor mortalidad y por eso tienen mayor compromiso hemodinámico. Este es un electrocardiograma de un paciente nuestro que se le hizo el año 2018. Fíjense que dice paciente con historia de un infarto con onda Q el año 2014, después de 4 años. Fue sometido a un implante de stent sobre la arteria coronaria derecha. ¿Y qué yo voy a observar? ¿Qué es lo que delata que él se infartó? La presencia de ondas Q. ¿Dónde? En D2, en D3, para abajo está la onda Q, y en ABF. Entonces tiene una necrosis de la pared inferior. Es un hombre que se salvó de un evento coronario agudo. Tenía el 2014, el año 2018 tenía 88 años, quiere decir que se infartó a los 84 años. A los 84 años se infartó, se salvó y en el electrocardiograma quedó con la necrosis de la pared inferior, pero no tenía
no se ve que no se complicó con infarto de ventrículo derecho porque solo quedó esa necrosis en la pared inferior. ¿Qué pasa con la pared anterior del ventrículo izquierdo? Estamos hablando del ventrículo izquierdo porque el que más sufre del proceso de la aterosclerosis es el ventrículo izquierdo. El infarto de pared anterior tiende a cursar con reacción simpático-mimética. Estos enfermos tienen una presión arterial elevada, la frecuencia cardíaca habitualmente está alta, no es como el infarto de pared inferior que tienen una respuesta vagotónica, estos tienen respuesta simpático-tónica. Son más graves porque la arteria descendente anterior irriga las 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Entonces es la responsable del gasto cardíaco. Por esa razón es que tienen mayor repercusión hemodinámica y los trastornos de conducción auriculoventricular tienden a ser más graves porque son infraischianos. La arteria culpable cuando el infarto de pared anterior es la ADA, arteria descendente anterior, así se abrevia, ADA, arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior y la arteria circunfleja son las dos ramas terminales del tronco de la coronaria izquierda que nace del seno de Valsalva izquierdo sobre la aorta ascendente. Tiene más o menos una longitud de 0,5 a 2 centímetros y después se bifurca en sus dos ramas. La arteria descendente anterior discurre por el surco interventricular anterior hasta el ápex y la arteria circunfleja. Entonces estas son las dos ramas terminales del tronco de la coronaria izquierda. ¿Dónde yo voy a ver en el electrocardiograma un infarto de la pared anterior? En las derivaciones B1, B2, B3, B4. Y aquí hay un supradesnivel en B1, en B2, en B3 y en B4. Entonces un síndrome coronario agudo con ST elevado. Probablemente la arteria responsable del infarto es la arteria descendente anterior. Cuando es lateral yo voy a ver en D1 y en ABL. En D1 y en ABL. Ese es pared lateral. Entonces esto es pared anterior. Entonces es una lesión subepicárdica porque está hacia arriba. Cuando el ST está hacia arriba, elevado, es lesión subepicárdica. Y cuando está deprimido, es lesión subendocárdica. Y cuando está el ST deprimido, lo más frecuente es que sea angina inestable y no infarto. O sea, el término infarto indica que el dolor del pecho es de mayor duración. Y generalmente se acompaña de, cuando se hace el estudio de las enzimas cardíacas, la CKMB o las troponinas van a estar elevadas. Entonces esta es una lesión subepicárdica compatible con un infarto agudo anteroseptal. ¿Por qué se llama anteroseptal? En general, o sea, la derivación B3 y la derivación B4 indica la pared anterior y la derivación B1 y B2 indica el septum interventricular. Esta es la arteria descendente del tronco de la coronaria izquierda, esta es la descendente anterior y esta es la arteria circunfleja cuando se le hace una coronariografía. Este es un electrocardiograma de una mujer de 73 años, diabética, hipertensa, que acude por un ángulo de reposo de 30 minutos de elevación. ¿Qué se ve aquí? Un ST elevado de B1 a B4. B1, bueno, B1, B2, B3 y aquí no se ve B4 ya. Hay un supradesnivel en B1, en B2 se ve muy bien el ST, bien elevado, fíjense, bien elevado el ST. Entonces la pared anterior. ¿Qué ocurrió? Después de que pasó el evento agudo, se fue sometida, ¿qué es esto? Esto es intervencionismo coronario percutáneo, así se llama. Es decir, se la llevó a una sala de hemodinamia, se le hizo la coronariografía, se determinó que la arteria descendente anterior estaba tapada y se le puso un stent que es una prótesis, sobre la arteria descendente anterior. Pasaron las horas, después del procedimiento se hizo un electrocardiograma y fíjense que ya no tenía ese supradesnivel, había bajado, pero se quedó con estas ondas Q. Hay onda Q en B1, en B2, en B3, B4, está necrosado eso. Es decir, esto es todavía en la fase aguda. Probablemente con el tiempo ya esas ondas Q puede que hayan quedado,
Pero lo cierto es que la paciente se salvó porque fue sometida a ese procedimiento. Este es otro enfermo de 62 años con Angor de 2 horas de evolución, una onda de lesión en pared anterolateral con ST deprimido en pared inferior. A ver, ¿dónde está el ST deprimido? ST deprimido en cara inferior, aquí está. Ahí se ve un poco el ST está deprimido y el supradesnivel está similar como en la paciente anterior. B2, B3, B4, B5. No se ve tan bien, pero bueno, hay un supradesnivel. Entonces, un síndrome coronario agudo con ST supradesnivelado. Aquí se ve la lesión, una oclusión de la arteria descendente anterior. Aquí está la lesión. Entonces, hay una disminución de la luz. Hay como un stop ahí. Ahí está el trombo. Y sobre ese trombo hay que actuar. Este es un paciente de 63 años que tiene, obsérvese la onda Q de necrosis de B1, B2, B3, B4, casi hasta B5. Está necrosada la pared anterior, quiere decir que sufrió un infarto agudo de miocárdico y se complicó con choque cardiogénico. Ya está, como este electro dice, que este es un electrocardiograma que él había sufrido hace 4 meses. Entonces, cuando se le hizo este electrocardiograma, ya estaban las ondas Q de necrosis. Este paciente no fue sometido a ningún procedimiento y ha quedado con estas ondas Q de necrosis. Entonces, este es un paciente candidato a desarrollar en el futuro insuficiencia cardíaca. Y esto es la evolución que sufre el electrocardiograma a medida que pasan las horas. Prácticamente al tercer o cuarto día ya las ondas Q se presentan. Primero es el ST elevado, las ondas T negativas, el ST después baja y ya se forma la onda Q que representa la necrosis. ¿Cómo se maneja un síndrome coronario agudo con elevación del ST? IAM con elevación del ST. No se manejan de la misma forma, por eso lo importante es el ST. Estos pacientes hemos dicho que la mayor parte van a ir a hacer necrosis, por lo tanto son los pacientes de mayor riesgo. Las medidas generales son las que hemos dicho. Evaluación inicial rápida en menos de 10 minutos. Las medidas básicas mona, le hago el electrocardiograma, he determinado que es un síndrome coronario con ST elevado, Esas son las bases del tratamiento, lo que salva a nuestros enfermos. El 70% de los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio está demostrado que no son complicados. Y el 30% se pueden complicar. Entonces, hay que dar 2 antiagregantes plaquetarios. La aspirina con el clopidogrel. El clopidogrel viene en comprimidos de 300 y ahora tenemos de 600 miligramos. Entonces, las medidas básicas o generales, isordil sublingual, se pueden dar 3 dosis debajo de la lengua. Cuando es un infarto generalmente no ceden, pero se les puede dar igual. Los beta bloqueantes son drogas de elección acá. Puede ser el propanolol, el atenolol o bisoprolol. El reposo absoluto, hay que ponerlo al paciente en reposo. No se debe, las primeras 24 no puede ir ni al baño, el paciente tiene que estar en reposo absoluto. Y el médico tiene que decidir por una estrategia de reperfusión. Si hay acceso a una sala de hemodinamia y el tiempo que va a tardar es menor de 2 horas, hay que llevarlo directamente a hacer la angioplastía, que se llama angioplastía primaria, al intervencionismo coronario percutáneo. Es decir, esto lo hace el cardiólogo intervencionista, le hace la coronariografía, define cómo está la arteria coronaria, si está obstruida, le hace la angioplastía y le pone la prótesis que se llama stent. Pero cuando no va a haber posibilidad de llevarlo a una sala de hemodinamia, no hay que perder el tiempo igual. Si no hay acceso, se le da el tratamiento trombolítico, la droga que va a destruir el trombo. Esta es la sala de hemodinamia con el arco en C, se lo acuesta al enfermo, se procede. Ahora está en boga
Antes el procedimiento de la coronariografía se hacía por la vía femoral, ahora se está haciendo más por vía radial porque tiene menos riesgo de formarse hematomas. Entonces, si el acceso está disponible a menos de 120 minutos, lo más pronto posible, y eso si es menor, mejor, porque mientras más rápido se reperfunde la arteria coronaria, es mejor, así no queda la necrosis en el miocardio, entonces se somete a la angioplastía. Esto es el balón, aquí está la placa de ateromatosa, este balón se infla cuando ya está dentro de la arteria y una vez inflado el balón se coloca la prótesis dentro. Entonces esto es el tratamiento moderno de los síndromes coronarios, del síndrome coronario agudo, fundamentalmente el síndrome coronario agudo con elevación del ST es la angioplastía con el stent intracoronario. Hay muchos avances en los stent, ahora hay stent que están cubiertos de una sustancia como la rapamicina, con sustancias que son antiproliferativas, porque el gran problema de esta angioplastía, cuando solamente se dilataba con este balón, se dilataba la arteria, una vez aquí adentro, desde afuera, lo que hace el médico es inflar el balón, se mantiene por un tiempo ahí, se mide en atmósferas para dilatar este globo que hay aquí, este balón, perdón, y el problema era que se volvía a estenosar la arteria. Entonces vino el auge de los stent, que es la prótesis, y ahora es angioplastía con implante de stent. Entonces ese es el procedimiento del intervencionismo coronario percutáneo, que se llama. Si no hay posibilidad de hacer la angioplastía, entonces yo tengo que indicar un trombolítico. Paciente con ST elevado, por lo menos en 2 derivaciones. Esa es la indicación del trombolítico. Cuando no hay posibilidad de hacer la angioplastía, yo opto por el tratamiento trombolítico. Tengo que darle una droga que destruya el trombo y eso tengo que hacer lo más pronto posible. Solo que aquí tengo un poco más de tiempo, aunque no quiere decir de que lo ideal es hacerlo igual antes de las 3 horas, antes de las 2 horas. Entonces, la fibrinólisis, que también se llama en el infarto agudo de miocardio con ST elevado, la finalidad es restaurar el tránsito de la arteria, es decir, que pase la sangre. ¿Qué droga se utiliza? ¿Cuáles son las drogas? La droga que más tenemos es la streptokinasa, pero hay también el tenecteplase y el activador tisular de plasminógeno. Al final lo que hacen es activar la plasmina y la plasmina como una enzima que destruye la malla donde está el trombo. Entonces ese es el tratamiento trombolítico. La droga que utilizamos es la streptokinasa, viene en ampollas de 1,5 millones de unidades internacionales, se diluye en solución fisiológica, en 100 cc de solución fisiológica y se infunde mínimo en una hora, digamos, aunque puede pasarse en 30 a 45 minutos. En pacientes mayores de 75 años se recomienda usar la mitad, 750.000 unidades. O sea, hay ampollas que generalmente son ampollas de 750.000 unidades internas. ¿Cuál es el problema de esta droga? Que puede producir reacción antigénica, porque es una droga heteróloga que se obtiene del Streptococcus. Ese es el problema, y el otro problema es la hipotensión arterial. Por eso cuando se da la droga trombolítica, el médico tiene que estar atento a estas dos reacciones. El médico tiene que estar a mano con una hidrocortisona si hay una reacción alérgica, y lo primero que se hace es parar la infusión. Y si el paciente hipotensa, igual se para la infusión y se infunde solución fisiológica a chorro. Pero es una droga maravillosa porque en realidad, si bien es mejor la angioplastía, pero tiene sus efectos de reperfusión. ¿Cómo valoro yo si está reperfundiendo? A través de la clínica. Generalmente desaparece el dolor y tengo que hacerle un electrocardiograma cuando finaliza la infusión, 30-60 minutos, y tengo que valorar si disminuyó el supradesniveles. Y generalmente hay un pico de CPK que se vuelve a subir y eso indica que ha reperfundido la zona que estaba lesionada.
¿En qué casos no debo dar drogas trombolíticas? Son las contraindicaciones absolutas. Cuando el paciente tiene historia de una enfermedad cerebrovascular, cuando hay antecedente de una neoplasia intracraneal, un sangrado activo interno, es decir, una úlcera, una historia de úlcera o sospecha de disección aórtica. Y estas contraindicaciones son relativas. Cuando el paciente está muy hipertenso, el paciente puede sangrar por el uso de la estreptoquinasa, porque no olvidemos que la estreptoquinasa es una droga que no es fibrino específica, es decir, que no solo destruye el trombo que está en la arteria coronaria, sino que produce una lisis generalizada. Entonces, por eso el paciente tiene riesgo de sangrado. El embarazo, la úlcera péptica activa, cuando hay historia de una reanimación prolongada, o cuando el paciente viene tomando warfarina como anticoagulante, hay que tener todos los recaudos correspondientes. Vamos a ir describiendo las drogas que se utilizan en el infarto agudo de miocardio. Los antiagregantes plaquetarios son fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la placa, cuando hay el accidente de la placa teromatosa, el accidente de placa, ¿qué es lo que ocurre? Se forma el trombo, las plaquetas se aglomeran, se apilan en el endotelio, entonces por esa razón se dan los antiagregantes plaquetarios. La droga más utilizada en todos los estudios como antiagregante plaquetario es la aspirina. La primera dosis debe ser 500 miligramos masticada y se puede continuar para toda la vida con 80 a 160 miligramos en forma indefinida. Si hay alergia a la aspirina, las drogas que se pueden utilizar son estas tres: el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Los mecanismos de acción de los antiagregantes plaquetarios no son iguales. La aspirina lo que hace es un inhibidor de la ciclooxigenasa del tromboxano A. En cambio, el clopidogrel lo que hace es directamente inhibe el ADP y por lo tanto tiene ese efecto de la antiagregación plaquetaria. La ventaja de la aspirina en relación al clopidogrel es que la aspirina empieza a actuar a partir de las 4 horas, digamos, el efecto es más rápido, el clopidogrel tarda más. Cuando yo decido utilizar clopidogrel con fibrinolíticos, si en pacientes menores de 75 años la dosis es 300 miligramos, pero cuando el paciente es mayor de 75 miligramos hay que reducir a 75. Cuando el paciente va a ser sometido a angioplastía, la dosis de ataque es 600 miligramos. Pero si no va a ser sometido a angioplastía y va a utilizar el tratamiento trombolítico, es suficiente con 300 menores de 75 años y con 75 mayores de 75 años. Solamente cuando el paciente va a ser sometido a angioplastía, lo que hay que dar es 600. Posteriormente a eso hay que mantener con 75 miligramos al día por lo menos durante un año. Este estudio demostró que la reducción de la mortalidad, este estudio ISIS con 17.000 enfermos, demostró que cuando solo se daba aspirina, la reducción de la mortalidad era 23%. Cuando se asociaba estreptoquinasa, el trombolítico, cuando solo se daba estreptoquinasa era 25%. Pero cuando se asociaba estreptoquinasa con aspirina, la reducción de la mortalidad es mayor. Por esa razón siempre se asocia porque reduce mejor la muerte y reduce mejor el reinfarto y la reducción del accidente cerebrovascular. Esto fue presentado en la revista Lancet hace muchos años atrás y por esa razón, a través de este estudio, la comunidad médica lo que hace es esto: asociar estreptoquinasa con aspirina. Y este estudio, el estudio CURE, también el estudio CURE fue para demostrar cuál estrategia era mejor. Cuando se asociaba dos antiagregantes plaquetarios en el paciente que sufre un síndrome coronario agudo, la reducción de la mortalidad del infarto, el accidente cerebrovascular y la muerte cardíaca, la muerte cardiovascular, a los 30 días era mejor, se reducía un 21%. Por esa razón, desde esa época,
Fíjense que esto es de la revista New England Journal of Medicine 2001. De esa época, entonces la comunidad médica también sabe de que es mejor asociar clopidogrel con aspirina que cuando solamente se da aspirina con placebo. O sea, asociar clopidogrel con aspirina se impone porque reduce mejor la mortalidad. Hasta aquí es un infarto agudo de miocardio no complicado. Pero ¿cuáles son las complicaciones que ocurren en un 30% de los enfermos? Un 30% de los enfermos que se internan por un evento coronario agudo pueden sufrir alguna complicación. Antes de la era del uso de la angioplastía y los trombolíticos, la mayor parte de las muertes, de las complicaciones en los pacientes infartados eran por complicaciones eléctricas, es decir, complicaciones arrítmicas. Bueno que hasta ahora, antes de que llegue al hospital el enfermo, peor cuando llegue en forma tardía, se puede morir por complicaciones eléctricas. Pero ya cuando se interna en el hospital después de las 24 a 48 horas, generalmente ya no se muere por problemas eléctricos, porque los problemas eléctricos ocurren en las primeras horas, cuando el paciente está sufriendo la isquemia. Ya son complicaciones hemodinámicas o mecánicas. Entonces vamos a ir viendo todas estas complicaciones. Las complicaciones eléctricas. La mayor parte, una de las arritmias más frecuentes que sufre el enfermo en las primeras horas del infarto son las extrasistolias ventriculares. Y eso puede degenerar en una taquicardia ventricular o en una fibrilación ventricular. Hay dos tipos de fibrilación ventricular, de taquicardia ventricular. La primaria, que es la que se ocurre dentro de las primeras 24 horas, y el tratamiento es la desfibrilación inmediata. Por eso hemos dicho que el paciente cuando se interna con un síndrome coronario agudo hay que tener el desfibrilador a mano, porque lo más probable es que haga algún tipo de arritmia. Si yo tengo el equipo a mano, voy a desfibrilar al enfermo. Generalmente se recupera y son de buen pronóstico. No es lo mismo cuando la arritmia ventricular se presenta después de las 48 horas. Estas tienen mal pronóstico y el médico tiene que diagnosticarlas muy bien porque están asociadas a la cicatriz que ha dejado el infarto. Son de peor pronóstico y estas arritmias hay que detectarlas porque si no el paciente va a superar la fase aguda pero se va a morir por un evento arrítmico. Por lo tanto, a este tipo de fibrilación ventricular, de taquicardia ventricular, se le llama taquicardia ventricular secundaria, que no se presenta en las primeras horas, sino aparece ya en el contexto de una descompensación cardíaca después de las 48 horas y es producto de que ha quedado alguna cicatriz. Este es un episodio de taquicardia ventricular. Aquí está un ritmo normal, onda P, complejo QRS, y aquí se dispara 1, 2, 3, 4, 5 extrasístoles ventriculares. A esto se llama una taquicardia ventricular. La fibrilación ventricular primaria, aquella que se presenta en las primeras horas del infarto, es mayor en la primera hora y declina rápidamente. 60% ocurre en las primeras 4 horas y el 80% en las primeras 12 horas. Cuando la fibrilación ventricular es secundaria o tardía, pasada las 48 horas, generalmente se asocian a falla de bomba y choque cardiogénico y por eso es que tienen mal pronóstico. Esta es la secundaria, aquellas que se producen después de las 48 horas. A estas arritmias hay que tenerle temor y hay que estar atento y por esa razón el paciente tiene que estar monitorizado. Conllevan mal pronóstico. Muchos enfermos egresan del hospital con historia de un infarto y peor si no ha sido reperfundido, no ha recibido una angioplastía, no se le ha puesto un stent, se va a su casa. Esos enfermos se pueden morir en su casa por una muerte súbita cardíaca, por un evento arrítmico. Y eso es porque el médico descuidó detectar, antes de darle de alta es conveniente hacerle un holter para detectar si no tiene alguna arritmia, porque estos enfermos pueden sufrir una muerte súbita cardíaca por el trastorno eléctrico. Las complicaciones hemodinámicas, las complicaciones más frecuentes que ya se producen en el enfermo que se interna, el paciente que está después de las 24 a 48 horas,
son las complicaciones hemodinámicas y una de ellas es la insuficiencia cardíaca. El score que se usa para evaluar si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio complicado con insuficiencia cardíaca es el score de Killis y Kimball. Se clasifica en 4 grados. Grado 1 cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Grado 2 cuando hay insuficiencia cardíaca. Grado 3 cuando hay edema agudo de pulmón. Y grado 4 cuando hay choque cardiogénico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca en el contexto de un infarto? Los que tienen mayor riesgo de desarrollar choque cardiogénico son los mayores de edad, cuando la presión arterial sistólica es menor a 120, aquellos que están taquicárdicos o bradicárdicos, y cuando han acudido al hospital después de un tiempo prolongado de los síntomas. La mortalidad en la clase 1 de Killis tiene 0 a 5%, en cambio cuando el paciente desarrolla shock cardiogénico con hipotensión y vasoconstricción periférica, alto riesgo de morirse. ¿Y quiénes son estos enfermos? Son los enfermos que tienen un infarto habitualmente de la pared anterior, cuando se obstruye la arteria coronaria, la arteria descendente anterior, o en los pacientes que tienen infarto de la pared inferior, pero con compromiso del ventrículo derecho, o aquellos que tienen depresión del ST en B1, B2 y B3. Esos son los pacientes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Las complicaciones mecánicas, estas sí que son graves. Tienen 3 características estas complicaciones mecánicas. Aparecen entre el 3º a 7º día, tienen una alta mortalidad y el gol estándar para su diagnóstico no es clínico. O sea, uno la sospecha la complicación mecánica, pero es la ecocardiografía que se impone. Y el tratamiento es definitivamente quirúrgico. Estos pacientes realmente son graves. ¿Cuáles son estas complicaciones mecánicas? Rotura de la pared libre, rotura del músculo papilar, la rotura del septum interventricular y los aneurismas de ventrículo izquierdo con el trombo mural. Entonces estas complicaciones mecánicas tienen mal pronóstico porque casi todas ellas llevan al shock cardiogénico, aunque su incidencia ha disminuido considerablemente desde que la angioplastía coronaria se ha popularizado. Hay que sospechar precozmente porque el manejo es agresivo y no siempre es necesario un infarto extenso para que ocurran, pero habitualmente, por ejemplo, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, cuando se rompe el corazón, como se escucha a la gente, se murió porque se partió el corazón, dice la gente, entonces es por rotura de pared libre. ¿Quiénes son, qué tipo de enfermos son los que más están predispuestos a tener esta rotura de pared libre? Es más frecuente en las mujeres de edad avanzada, aquellas que llegan con hipertensión arterial, cuando es por primera vez el infarto, porque no tiene una red colateral que ayude a la circulación, que ayude a la isquemia, el primer evento coronario, y cuando es un infarto de la pared anterior. Estos son los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo uno sospecha que un paciente está haciendo una rotura de pared libre? En forma súbita presenta paro cardíaco y el mecanismo es por una actividad eléctrica sin pulso, porque se rompe la pared y el paciente desarrolla un taponamiento cardíaco. La rotura subaguda, cuando es incompleta, el paciente tiene dolor torácico, náusea, agitación, cambios en el electrocardiograma sugestivo de pericarditis, hace hipotensión, se choquea y se muere. Entonces, gravísima esta complicación. Entonces, la muerte súbita secundaria es a un hemopericardio masivo con hipotensión severa. Hay una disociación electromecánica, es decir, el paciente está monitorizado, uno ve que hay ondas ve que se ve ondas, se ve el trazado en el monitor cardíaco, pero es un paciente que no tiene pulso. Hay irritación yugular.
Y cuando es en forma subaguda, dolor torácico, hipotensión, síncope, agitación, náuseas y vómito. Aquí se rompe el corazón y la sangre se vacía al saco pericárdico. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer una pericardiocentesis. Eso alivia. Y esto también es una complicación extremadamente grave. La rotura del músculo papilar que produce una insuficiencia mitral aguda con edema pulmonar agudo. Lo propio se presenta fundamentalmente en mujeres de edad avanzada. El infarto habitualmente es de la pared ínfero-posterior y hay una oclusión completa de la arteria causante del infarto. Ocurre también entre los primeros días, aunque puede prolongarse entre 1 a 14 días. El músculo que más se rompe es el músculo posteromedial. ¿Por qué? Porque solo está irrigado por la arteria descendente posterior, que es rama de la arteria coronaria derecha. Por eso es que es más frecuente que se rompa el músculo posteromedial. Recordemos que el ventrículo izquierdo tiene dos músculos papilares, el posteromedial y el anterolateral. Habitualmente se produce en pacientes que tienen infarto de la pared inferior. O no olvidemos que el músculo anterolateral es menos frecuente que se rompa porque tiene una doble irrigación por la arteria descendente anterior y por la arteria circunfleja. En cambio, el músculo posteromedial solo está irrigado por la arteria descendente posterior. Aquí se ve los músculos papilares, las cuerdas tendinosas. Entonces, cuando se rompe un músculo papilar, es desastroso el cuadro clínico porque se produce una insuficiencia mitral aguda con edema pulmonar agudo. El paciente entra en shock con edema pulmonar agudo. Se puede ocultar un soplo pansistólico en ápex irradiado a axila o a la base. Y el estudio que demuestra es el ecocardiograma. O sea, uno sospecha clínicamente, pero lo que confirma es el ecocardiograma. Entonces, las complicaciones mecánicas son muy graves. Necesitan diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. El 80% de los casos de rotura del músculo papilar se produce cuando por primera vez el paciente debuta con un infarto. Y para distinguir la rotura del tabique interventricular de la rotura de los músculos papilares, porque las dos condiciones cursan con un shock cardiogénico, con insuficiencia cardíaca, uno de los datos más importantes es que la rotura de músculos papilares más frecuentemente se produce en infartos de la pared ínfero-posterior. En cambio, cuando es rotura del tabique interventricular es en infarto de la pared anterior. Y existe frémito porque hay una comunicación interventricular aguda como una cardiopatía congénita, ¿no es verdad? Pero esto es por rotura del tabique. Y obviamente como el tabique es irrigado por la arteria descendente anterior, por eso es que se ve con mayor frecuencia por infartos de pared anterior y cursa con frémito. Pero las tres complicaciones necesitan un tratamiento quirúrgico. El infarto de ventrículo derecho más o menos ya lo hemos dicho, se presenta en la tercera parte de los infartos de pared inferior y por eso es que a todo paciente con infarto de pared inferior hay que hacerle derivaciones derecho. Es un paciente que se presenta hipotenso con irritación yugular, pero característicamente los pulmones están limpios. ¿Cómo se sospecha? En todo paciente que tiene un infarto de pared anterior hay que hacerle derivaciones derechas y lo que yo tengo que valorar es la derivación B4R. Cuando hay un supradesnivel ahí, lo más probable es que se trate de un compromiso de ventrículo derecho. Aquí B4R hay un supradesnivel. Esto es lo que delata que hay un infarto de ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo voy a confirmar? A través de una ecocardiografía. Las complicaciones isquémicas son la angina posinfarto agudo de miocardio y el reinfarto. Es un paciente que se internó por un infarto, pasó 3 días, superó el infarto, ya no tenía dolor del pecho y a las 72 horas recrudece la angina
le hago un electrocardiograma y yo puedo ver nuevamente signos de isquemia, puedo ver nuevamente las enzimas cardíacas elevadas. Entonces, lo que ha hecho el paciente es un episodio de angina postinfarto, y estos pacientes son graves. Lo que tiene que hacerse es llevarlo a angioplastía coronaria. Y el reinfarto quiere decir que volvió a hacer una trombosis el paciente, y también se ve en pacientes que estaban bien ya sin dolor y volvió a infartarse el enfermo. Entonces estas dos condiciones isquémicas son muy graves. El pericardio también puede ser implicado, puede ser una expresión de complicación pericárdica del infarto. Existen dos formas de pericarditis. La pericarditis que se produce en las primeras horas, en los primeros días, a eso se llama la pericarditis epistenocárdica. Tiene buen pronóstico, cursa con dolor del pecho, puede tener roce pericárdico, y el paciente puede tener dolor del pecho que lo hace confundir al médico, porque el médico puede pensar que es un reinfarto o una angina postinfarto. Pero aquí característicamente se presenta un roce pericárdico y el electrocardiograma nos va a permitir diferenciar por el roce pericárdico y por el electro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente se da antiinflamatorios un poco más potente aparte de la aspirina. En cambio, el síndrome de Dressler se presenta en forma más tardía, primera, segunda semana, a veces hasta meses después, y generalmente es una reacción autoinmunitaria y que puede cursar con fiebre, con neumonitis y policerositis. La droga de elección en el síndrome de Dressler es la colchicina. Y finalmente los aneurismas y el pseudoaneurisma. El aneurisma de ventrículo izquierdo es una complicación habitualmente del paciente que sufre un infarto con onda Q de pared anterior. El aneurisma genera tres problemas en el paciente. El paciente tiende a sufrir más arritmia ventricular, puede sufrir tromboembolismo cerebral, porque en esa zona del aneurisma se forman trombos, y tercero, sufre de insuficiencia cardíaca, es decir, son pacientes que a la larga van a desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de aneurisma? A través de la ecocardiografía. Son complicaciones también de un infarto agudo de miocardio, fundamentalmente aquellos infartos con onda Q que no han sido reperfundidos. Es un paciente que sufrió un infarto y no tuvo la suerte de ser llevado a una angioplastía. ¿Cómo se maneja un síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Estamos hablando de una angina inestable o un infarto sin onda Q. Hasta ahora hemos abordado el infarto con onda Q, el infarto con el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Pero ¿cómo se maneja el síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Que lo más probable es que se trate de una angina inestable. Fíjense una característica de la angina inestable y el infarto con onda Q, que solo en el 35-75% de los casos hay trombo. En cambio, cuando es infarto con onda Q, es decir, síndrome coronario agudo con ST elevado, en el 90% de los casos hay trombo, y por eso aquí se utiliza el tratamiento trombolítico. En cambio, cuando es angina inestable, síndrome coronario agudo sin ST elevado, no se utiliza el tratamiento trombolítico. ¿Cómo se diferencia el IAM con elevación y sin elevación? El infarto con elevación del ST está asociado con mayor daño miocárdico y tiene un peor pronóstico intrahospitalario. El infarto con elevación del ST se asocia con trombo rico en fibrina, trombo rojo. El infarto sin elevación del ST se asocia a trombo plaquetario, trombo gris. El infarto con elevación del ST generalmente mejora con trombolisis. Por el contrario, el síndrome coronario agudo del infarto sin ST no mejora con trombolisis. ¿Cómo se voy a ver yo en el electrocardiograma un síndrome coronario agudo sin ST elevado? Con ST deprimido. Generalmente el ST deprimido se ven derivaciones precordiales. En las derivaciones del plano horizontal es donde más voy a ver, donde más se ve la angina inestable, es en las derivaciones precordiales. B2, B3, B4, B5, o sea, B1, B2, B3.
Aquí, por ejemplo, si este paciente viene con dolor del pecho y tiene un ST deprimido en B2, en B3, entonces tengo que pensar que sea una angina inestable. Y las ondas T negativas profundas también indican que hay isquemia subendocárdica, que hay lesión subendocárdica. Isquemia subepicárdica anterior extensa, también en cara lateral, D1 en ABL está negativo. O sea, todo paciente que tiene un dolor del pecho y tiene T negativas o ST deprimido, lo más probable es que se trate de angina inestable. Ahora, cuando es infarto, también puede cursar de la misma forma con esas mismas alteraciones, pero la diferencia es que el dolor del pecho ha durado más tiempo y yo cuando hago el estudio de las enzimas cardíacas voy a tener enzimas cardíacas muy elevadas. En cambio, en la angina habitualmente no hay enzimas cardíacas elevadas. Este es un electrocardiograma de nuestros pacientes que vino por dolor del pecho y lo que tenía eran estas ondas T gigantes, muy grandes y negativas. Se lo manejó como un síndrome coronario agudo. Aquí también tiene un QT muy prolongado. Fíjense que muy largo, muy prolongado está el QT. Peligroso para arritmia de torsión de punta cuando el QT está prolongado, ¿no es verdad? Entonces se lo manejó como un síndrome coronario agudo tipo angina inestable. Se le hizo tratamiento y cuando se le dio de alta desaparecieron las ondas T negativas. ¿Cómo se maneja un síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Las medidas son similares, las medidas generales son similares al síndrome coronario agudo con ST elevado. Las medidas generales: MONA, evaluación inicial, rápida, orientada en 10 minutos, electrocardiograma en 12 derivaciones. En la angina inestable se utilizan dos scores para valorar la gravedad de la angina inestable, porque la angina inestable, que es muy grave a través de dos scores, el score TIMI y el score Grace, ya estos pacientes deben ir a revascularización. Hay que llevarlos a coronariografía y ver cómo está y hacer la angioplastía. Dependiendo de cuánto de puntaje nos sale a través del score TIMI y el score Grace. Estos son los dos scores que se utilizan. No hay que olvidar que en los enfermos con síndromes coronarios agudos, además de las enzimas cardíacas clásicas, las troponinas y las CPK-MB, es importante pedir PCR. El PCR, la proteína C reactiva, es un marcador inflamatorio y es un factor de riesgo que agrava pronóstico en los síndromes coronarios agudos. Y el BNP, el péptido natriurético, es un marcador de estrés hemodinámico que nos sirve para el diagnóstico, para en la severidad y pronóstico para insuficiencia cardíaca, porque se eleva cuando hay dilatación ventricular, cuando hay un aumento de la presión en las aurículas. Entonces, esos dos tipos de marcadores también es conveniente solicitarlos. El tratamiento del síndrome coronario agudo sin ST elevado se hace con heparinas de bajo peso molecular. Lo que más se usa ahora, podemos utilizar la enoxaparina, que viene en ampollas de 20, 40, 60 y 80 unidades internacionales y se administra por vía subcutánea. La dosis es 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. ¿Cuál es la ventaja de las heparinas de bajo peso molecular? Es que no se necesita hacer un control laboratorial y yo debo darlo 7 a 14 días en el paciente con síndrome coronario agudo. En cambio, la heparina convencional, que se utilizó desde antes que aparezcan las heparinas de bajo peso molecular, estas son ampollas que vienen de 25.000 unidades internacionales. La dosis es 80 unidades internacionales por kilo de peso STAT y luego 18 unidades por kilo de peso por hora, más o menos a una infusión de 1000 unidades por hora, diluidos en 100 ml
en 100 ml destroza el 5%. ¿Cuál es la desventaja de la heparina no fraccionada, la convencional? Es que hay que controlar el tiempo parcial de tromboplastina. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular no necesito hacer ese control laboratorial. El tratamiento antiisquémico es fundamental en el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Lo que se da son nitratos y beta bloqueantes. La nitroglicerina viene en ampollas de 25 unidades internacionales por 5 ml. Hay que diluir en destroza al 5%. Y los beta bloqueantes, lo que yo puedo utilizar, cualquier beta bloqueante puedo utilizar, siempre y cuando no tenga contraindicación el paciente, puedo utilizar el atenolol o el bisoprolol. Son drogas que disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno, disminuyen la presión arterial y disminuyen la frecuencia cardíaca, por lo tanto son beneficiosos como tratamiento antiisquémico. Y en el síndrome coronario agudo, en la angina estable, en el infarto sin onda Q, ya hemos dicho que hay que dar la doble antiagregación plaquetaria. Hay que dar 2 antiagregantes plaquetarios. Las estatinas, la atorvastatina es una droga que se da también en los síndromes coronarios agudos, en una dosis de 40 a 80 miligramos cada día, y es fundamental porque no solamente, no es tanto por el efecto en el mejoramiento lipídico, sino porque tiene un efecto reológico, un efecto antiinflamatorio muy importante a nivel endotelial. Los inhibidores de la ECA, como ser el enalapril y captopril, se deben utilizar en los pacientes con síndrome coronario agudo dentro de las 24 horas si hay infarto de cara inferior, si hay insuficiencia cardíaca y si la ecocardiografía ha revelado una fracción de eyección menor de 40%. En la convalecencia de los infartos siempre se debe dar cuando no hay contraindicaciones y obviamente si el factor de riesgo para que ese enfermo haya sufrido un evento coronario es la presión alta, pues obviamente tiene que quedarse para toda la vida con un inhibidor. ¿Qué hacer con el enfermo una vez que supera el evento coronario agudo? En la prevención secundaria, para que ese enfermo no vuelva a sufrir otro evento coronario, a esto se llama prevención secundaria, para que no vuelva a sufrir otro evento, hay que dejarlo con beta bloqueantes, hay que continuar un IECA o un ARA en el caso que sea hipertenso y hay que dejarlo con una estatina y el antiagregante plaquetario para toda la vida. La eplerenona, que es un antagonista de los receptores de la aldosterona, se da en todo paciente que tiene una fracción de eyección menos del 40%, en insuficiencia cardíaca asintomática y en diabético. Está demostrado que disminuye la mortalidad, es muy importante. Es un producto mejor que la espironolactona. Ya sabemos que la eplerona tiene sus ventajas en relación a la espironolactona porque no produce ginecomastia. Entonces, eso es lo que debemos hacer con un paciente que ha superado un infarto agudo de miocardio, prevenir que vuelva a ser otro evento coronario. Eso era lo que quería mostrarle en relación a la enfermedad coronaria.